Bueno, estamos en contacto con Changi Cáceres, un dirigente histórico del radicalismo en la provincia de Santa Fe. Y nosotros nos parecía importante, interesante hablar sobre lo que significó el regreso a la democracia, la elección donde se consagró la fórmula de Alfonsín como presidente de los argentinos, porque en estos últimos días se ve justamente la película 1985 y el juicio de las juntas, pero me parece importante la figura como estadista de Alfonsín en ese contexto histórico. Te agradezco en primer lugar, Changi, esta posibilidad de charlar contigo. Sabemos que estás en Buenos Aires, pero muchas gracias por esta oportunidad que tenemos para hablar con vos. No, te agradezco yo la posibilidad que me da de llegar a tu audiencia. Bueno, ¿qué nos puede decir la figura de Alfonsín? ¿Qué significó en ese contexto, en 1983, la elección de Alfonsín y ser presidente? Mirá, hay veces que se distorsiona la historia a partir de las omisiones. Cuando se sacan cosas parciales por fuera del contexto global, quedan distorsiones. Y este es el caso de la película. De cualquier manera, yo rescato algunas cosas. Rescato la interpretación de los actores, rescato el hecho de poner sobre la mesa nuevamente un hecho histórico trascendente, te diría único en el mundo, que permite que debatamos esto, a raíz de las omisiones justamente que hay en el film. O sea, no hubiera habido juicio a la Junta sin la decisión de Raúl Alfonsín, que además lo había anunciado durante la campaña electoral. En la campaña electoral hubo banderas que eran diferentes. Por un lado estaba el mantenimiento de la autoamnistía dado por los militares y por el otro lado estaba el planteo del juicio a la Junta, planteado por Alfonsín, a la Junta y a los responsables también de llevar adelante acciones terroristas en simultáneo. Y paralelamente también a todo esto, eh, la denuncia del pacto sindical militar que con el tiempo quedó claro de que existió. O sea, estas cosas son las que se omiten. Se omite la CONADEP y sin la CONADEP no hubiera sido posible recaudar la cantidad de pruebas que hicieron factible el juicio a las juntas. Y en, O en sea, este aspecto, Changi, me gustaría saber, conocer un poco qué papel jugaron los organismos de derechos humanos, porque, bueno, algunos no participaron de lo que fue la CONADEP. mirá, lo cierto es que, a ver, Alfonsín tuvo el apoyo de la mayoría de la ciudadanía. Alfonsín supo interpretar lo que la mayoría de esa ciudadanía quería y por eso logró el 52% de los votos en el proceso electoral. Sube en un momento de enormes dificultades que generalmente no se dicen. Alfonsín sube al gobierno con un 350% de inflación, con un Estado que estaba quebrado, no había un peso en el Banco Central, había obligaciones de pago inmediato y no había con qué responder. Que si ese es el contexto, digamos, económico en el cual asume Alfonsín, donde ya Argentina no tenía posibilidad de conseguir préstamos de ningún lado porque estaba empeñada hasta las cejas y en el último tiempo los militares para seguir consiguiendo plata la habían obtenido a partir de pedidos de préstamo de empresas del Estado que también estaban endeudadas hasta el cuello. O sea, Argentina endeudada hasta el cuello, las empresas del Estado endeudadas hasta el cuello, 350% de inflación, 0 pesos en la caja, $0 en la caja y obligaciones a cortísimo plazo, que eran prácticamente al día siguiente. Y bueno, en este contexto, Alfonsín lleva adelante un proceso que es inédito en el mundo, porque el juicio de Nuremberg fue otra cosa, fue después de una guerra,
Fue un jurado internacional que se constituye y acá estamos hablando de un juicio hecho en el país por los jueces naturales del país, dándole todos los derechos y todas las garantías a aquellos que fueron sometidos a proceso, y esto no es una cosa menor. Es decir, hemos sido ejemplo en el mundo en esa época y hasta el día de hoy, te diría, sigue siendo un hecho inédito, porque los militares mantenían un poder de fuego, es decir, estaban en condiciones, digamos, eh, de hacer que Argentina corriera riesgos en ese sentido. Y bueno, es decir, Alfonsín apoyado en un sentimiento mayoritario de la población y al mismo tiempo los fiscales apoyados por el gobierno nacional de Raúl Alfonsín, que no solo lo posibilitó, sino que dio soporte para que esto se pudiera llevar adelante. Sí, O Alfonsín sea, encomendó a Ernesto Sábato esta Comisión Nacional de Desaparición de Personas, lo que fue el fundamento, digamos, la investigación que llevó adelante y que colaboró para el juicio de la Junta. Yo te había preguntado si los organismos de derechos humanos participaron y colaboraron en esa comisión. mirá, hay gente que colaboró y que participó activamente. Por ejemplo, la Meijide tuvo una participación dentro de todo este proceso. Están los que participaron, están los que no participaron. Los que no participaron, yo entiendo por qué lo hicieron, porque básicamente son aquellos que habían planteado el tema del mantenimiento de la autoamnistía que se habían dado los militares pocos días antes de irse. Lo que además quedó claro, porque aquellos que apoyaron el tema de la autoamnistía y hicieron bandera con eso durante la campaña electoral, eh, pienso que para ser coherentes no aceptaron integrar la CONADEP y tampoco aceptaron integrar es decir, el proceso del juicio a las juntas. Entonces, creo que en eso tuvieron, digamos, una coherencia, que además quedó bastante claro el tema cuando termina el proceso de la época de Alfonsín y llega la de Menem. Lo primero que viene es el indulto que se engancha con esa idea que ellos tenían de mantener la autoamnistía dada por los militares. O sea, todas estas cosas son omisiones del film. Por eso te decía que las omisiones terminan distorsionando la historia. Pero lo que yo rescato es que el film pone sobre la mesa la posibilidad de rediscutir todo ese tema que para una buena parte de la ciudadanía que no la vivió, se termina comiendo el relato que se superpone y distorsiona la historia. Y yo creo que es hora de que los argentinos pongamos blanco sobre blanco y negro sobre negro. Es decir, básicamente y fundamentalmente los radicales, que hemos sido bastante estúpidos por definirnos de alguna manera, de permitir que nos vengan distorsionando la historia del radicalismo de la época de Irigoyen en adelante. Es decir, las mayores conquistas del movimiento obrero, del pueblo argentino, del voto universal, secreto, obligatorio, de las 8 horas de trabajo, del 1 de mayo como festejo del Día de los Trabajadores, del descanso dominical, del guardapolvo blanco, de la creación de IPF, es decir, de un gobierno como el de Ilia, que llevó en el primer año de su gestión un crecimiento del Producto Bruto del 10%, en el segundo año un 9,6%, que elevó al 24% del presupuesto para educación, con el compromiso de llegar al 25%, cosa que no pudo ser porque hubo un golpe de Estado a los 2 años y 8 meses. Es decir, el plan de alfabetización de don Arturo, su política internacional, el único y significativo logro que se consiguió en Naciones Unidas con respecto al tema de Malvinas. Es decir, es infinita la cantidad de cosas, es decir, la solución de los problemas limítrofes con Chile, es decir, es larguísima la lista y sin embargo no hemos dejado robar historia permanentemente.
Y la última fue, bueno, en el tema de los derechos humanos, por parte de aquellos que no defendieron un preso político durante esa época. A nosotros nos costó muertos eso. Yo fui defensor de presos políticos en Santa Fe con Carlos Espina. Éramos los dos únicos que presentábamos habeas corpus en Santa Fe. En el caso de Rosario, Felipe Rodríguez Araya, que fue torturado y fue muerto. Esto ya durante el gobierno de Isabel, por parte de la AAA, o el caso de Sergio Caracachó en La Plata, que también era defensor de presos políticos, más al sur el petizo Amaya, más al norte Pisarelos, todos torturados, todos muertos. Y bueno, y de golpe y porrazo, la bajada de un cuadro 20 años después, con un pedido de disculpa, porque no se hizo nada. Y el silencio de los radicales es una cosa que a mí me ha enervado permanentemente. Yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a aquellos muertos que tuvieron que ver realmente con este tipo de cosas es proseguir la lucha por las mismas causas por las cuales ellos lucharon. Y de esto para mí se trata, o sea, yo no voy a poner una flor en la tumba, sino lo que hago es recorrer miles y miles de kilómetros, como lo estoy haciendo actualmente, y hacer una charla debate o dos charlas debate en dos lugares distintos por día. Y cada día estoy haciendo lo mismo. Creo que es el mejor homenaje que puedo hacerle a Raúl, a su lucha, a los radicales que murieron y a los no radicales que tenían el mismo pensamiento y trabajaron en la misma dirección. Creo que esa es la manera de honrar a nuestros héroes, a nuestros muertos. Yo creo que esa es la manera de hacer patria. Creo que levantar las consignas fundacionales de la Unión Cívica Radical, repetidas por Alfonsín, al recitar el preámbulo de la Constitución Argentina en cada uno de sus actos en el año 1983, es una manera de hacer patria, porque reclamar la unidad nacional, porque sin unidad nacional no se sale de situaciones tan difíciles y tan dramáticas como las que estamos viviendo. Y además creo que los radicales que somos gente de palabra tenemos la obligación de hacer realidad una de las promesas de Alfonsín, incumplida con los gobiernos posteriores, porque se había empezado a mejorar esa situación, pero los gobiernos posteriores la fueron deteriorando, que es que con la democracia se educa, con la democracia se cura, con la democracia se come. En una Argentina donde muchos no están comiendo, donde la educación ha ido perdiendo su nivel de años anteriores y donde la salud está dejando cada vez más que desear. Es decir, a cumplir con ese pedazo de la obra, a repechar y volver a subir la cuesta, ya que estamos barranca abajo en este momento, y bueno, convocar esa unidad nacional a partir de un programa que permita que los que piensan parecido junten fuerza para poder empujar el carro del país hacia adelante, en la perspectiva de que ganando un proceso electoral se busquen coincidencia con aquellos que están en la vereda de enfrente para definir algunos denominadores comunes, sean 3, sean 4, que fijen esas 3 o 4 políticas de Estado, que unifiquen el accionar de todo el país para poder realmente arrimarnos a los sueños y a las aspiraciones que tuvieron nuestros mayores y que tenemos nosotros y que todavía no ha podido lograrse. Changi, interesante tu charla, tu reflexión, y nos parecía interesante también poder compartirla aquí con nuestros televidentes. Muchas gracias, seguiremos charlando en otra oportunidad. No, al contrario, gracias a vos y saludo a tu audiencia. Gracias. Hasta otra oportunidad.